antes. Y Jairo ha tenido un papel crítico en Sudamérica en este respecto. Y terminaré pronto, pero también me gustaría decir que es alguien que es un líder de los pequeños agricultores y cuando es más feliz es cuando está hasta aquí con la mierda de las vacas. Y creo que es esa conexión con los pequeños agricultores que realmente le inspira. No le interesan las instituciones académicas, ni los políticos, ni busca reconocimiento de la máquina corporativa. Ha creado una ideología que no es útil para esos poderes, porque lo que él enseña no se puede comercializar ni se pueden rendir dinero de ello. Y estoy muy contento de verle aquí. Es una pena que no estemos en la conferencia juntos, echo de menos la cerveza, pero también quiero dar las gracias al equipo técnico que está detrás de todo esto porque es impresionante lo que están haciendo. Y esta conferencia de Oxford Real Farming junta las mejores mentes y también fomenta la colaboración. Así que es un placer presentarles a Jairo Restrepo. De paso ahora a ti, Jairo. Muchas gracias por la invitación que me hacen a esta conferencia y a los organizadores por el atrevimiento y por los riesgos que pueden correr por haberme invitado a exponer en más un foro de tantos que se organizan a nivel global y que nada resuelven después que pasa la fiebre del discurso eventual de los invitados y las invitadas. Inicio esta conferencia haciendo una pequeña aclaración, o mejor, ampliando el título de la misma, el cual en la realidad el título de esta conferencia pauta 3 temas: el estado ideal del ser, el impacto de la agricultura industrializada en nuestros suelos, dietas y almas. Por el inicio, el estado ideal del ser. Con esto quiero decir que en ningún momento he querido ser una persona al servicio del Estado, un servil. He querido no ser un ser ideal del Estado. Para que esto se logre se requiere el ejercicio diario de la rebeldía, conjugado con la desobediencia civilizada, pacífica y constante. Y porque considero que la noción del Estado está superada, en la medida en que la práctica ha demostrado el Estado ser autoritario, secuestrador de sueños y no responde a los intereses de quienes en algún momento le ofrecieron la confianza para ser representados con actos democráticos llenos de dignidad y humanidad. Esta incredulidad está fundamentada y más que comprobada por todos los actos de corrupción, violación y crimen, por su accionar antidemocrático, demagógico frente a las grandes mayorías, como son los campesinos y las campesinas, que tenían sinceras expectativas con el sueño de un Estado comprometido con la sociedad. Tratando en esta conferencia el tema agrario, sí que hay tela para cortar, tanto a nivel global como a nivel local. Para el caso local, Colombia es un buen ejemplo del corte deshumanizante, corrupto, desolador, que actualmente se vive en el campo y que fácilmente podrá ser extrapolado a otros países de la región, inclusive también se puede extrapolar a otros continentes dentro de los temas que podríamos tratar. En Colombia se encuentran, entre otros, no menos importantes, y los que más se destacan es el desplazamiento como víctimas de la violencia, con más de 7 millones de personas desplazadas del campo, principalmente para las grandes ciudades, los grandes centros urbanos. Otra situación a destacar en Colombia, en la parte del agro, son los crímenes y masacres sociales. Más de 300.000 muertes reportadas oficialmente. Desapariciones, más de 85.000 personas desaparecidas,
sin tener ninguna pista dónde se encuentran en estos momentos. Violaciones humanas, torturas, amenazas, muertes selectivas de más de 320 líderes sociales y ambientales asesinados el año pasado, 320 asesinatos. Concentración de la tierra, latifundio, esto es una de las cosas que más crece en Colombia. Aumento de la concentración de la tierra, donde menos del 1% de la población más rica de Colombia es dueña del 50% de la tierra agricultable del país. Menos del 1% posee más de 30 millones de hectáreas agricultables en el país. Otra situación grave en la parte agraria y en la parte de presión es la deforestación. En media, más de 250.000 hectáreas de bosques son destruidas por año con el beneplácito y la satisfacción del Estado. Y finalmente, en esta situación, y que es bastante duro lo que se ve, es la equidad y género. Las mujeres en el medio rural carecen del reconocimiento integral por parte del Estado. Son la economía no visibilizada como trabajadores dignas que responden por una gran parte de la riqueza que se produce en el campo colombiano. Más de 5 millones de mujeres viven en el campo sin ser reconocido su aporte económico. En contraste con esta situación descrita anteriormente, tenemos en Colombia una riqueza natural caracterizada por su diversidad climática y biodiversidad de flora, fauna, petróleo, minerales, piedras preciosas, agua, bosques, entre otras riquezas, para el país ser totalmente autosuficiente y autodeterminar lo que necesita para producir, para sobrevivir de una forma digna, sin necesidad de mendigar préstamos y empeñar el territorio a la usura de los bancos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el criminoso Banco Mundial. Por otro lado, su población, en especial la del medio rural, es emprendedora, es una población trabajadora, sumamente honesta, solidaria, alegre y soñadora. Cultura la cual continúa con la esperanza de entonar el canto de la libertad en el territorio que cultivan y cosechan, cuando la violencia y la injusticia provocada por el Estado y otros sectores sean totalmente erradicadas de sus territorios. Eso sería como la primera parte del título de la conferencia, pero un segundo título de la conferencia es sobre los impactos de la agricultura industrializada, principalmente en los suelos. Los impactos de la agricultura industrializada los podemos tratar en la parte ambiental, en la parte biológica, en la parte social, impactos económicos, impactos culturales, impactos políticos de las decisiones, pero en este caso, de los impactos de la agricultura industrializada, voy a hacer énfasis en un impacto tecnológico que es importante y es en los suelos, con la cual la imposición de la tecnología agroindustrial en nuestros suelos han provocado innumerables impactos en ellos. Y los tres impactos más importantes, yo los englobo dentro de los impactos de tres tipos de erosión. Existe la erosión física, existe la erosión química del suelo y existe la erosión biológica del suelo. La erosión física del suelo. Con las prácticas agroindustriales, principalmente a través de la mecanización de los suelos, se llegan a registrar, en algunos casos en América Latina, una pérdida de la capa arable hasta más de 20 toneladas de tierra fértil por hectárea por año. 20 toneladas. Estamos hablando de que se pueden perder de 2 hasta 8 kilos de tierra por metro cuadrado. Eso es una situación muy grave. Por otro lado, podemos hablar de la erosión y lixiviación química. Es una cosa que nunca se toca en ningún medio y es la alta solubilidad de los fertilizantes químicos, la cual repercute drásticamente sobre los elementos trazos, elementos tierras raras, elementos que se encuentran en pequeñas cantidades, pero tan necesarios para la salud y armonía nutricional de las plantas como necesarios para la humanidad,
como cualquier otro elemento. Ahora, lo grave de esto es que después estos pequeños elementos no los venden ahora en cápsulas. Entonces, ahí está la situación de la manipulación de la nutrición de los suelos, hacerla deficiente y después venderte cápsulas. En esta parte de los impactos en el suelo y erosión, hay una erosión que vengo tratando hace tiempo y se llama erosión biológica. Es la simplificación de la diversificación que conlleva la simplificación de todas y cada una de las relaciones ecobiológicas, tanto verticales como horizontales, que se establecen para que los suelos puedan evolucionar sanamente con los diferentes cultivos los cuales queremos implantar. Toda la cobertura de los suelos, como las relaciones de las plantas con la tierra, no obedecen relaciones meramente verticales de anclaje y nutrición como la agroindustria lo cree, sino que también está explícitamente relacionadas con todas las interrelaciones endosimbióticas de la macro y microbiología que se establecen de forma horizontal, principalmente sobre la capa superior de la cobertura de la tierra. Ampliando un poquito, siempre nos han orientado a ver el suelo de manera vertical y de manera de anclaje. No, en la geoevolución, en la biología de los suelos, lo más importante son las relaciones horizontales. Son las relaciones horizontales las que primero se determinan para que las plantas comiencen a profundizarse. Y eso nunca es considerado por la agricultura química. Sin la constante actividad de la microbiología en el suelo, es imposible lograr una agricultura sana. Si no hay una constante microbiología funcionando en el suelo, es imposible lograr una agricultura sana. Como ejemplo concreto de los 3 tipos de erosiones que he comentado anteriormente, podemos mencionar la actual imposición tecnológica de los cultivos transgénicos, como principalmente son la soya, el maíz y el algodón, como siendo, entre otros, monocultivos también los responsables y que vienen presionando mucho la destrucción de las forestas, como son la palma de aceite, destructora de los bosques húmedos, la caña de azúcar, el caucho, el eucalipto, el pino, la ganadería extensiva y el confinamiento industrial de animales. Son las actividades que más albergan al mismo tiempo los graves impactos en la destrucción de los suelos y la salud, tanto de la población rural como la salud de los consumidores en los centros urbanos. Y el mayor impacto se da en los centros urbanos. Los centros urbanos están llenos de personas sonámbulas que no saben lo que están comiendo. O sea, son un mundo totalmente alienado. Por otro lado, no es necesario más investigaciones y los mismos argumentos viejos revistiendo el mismo discurso académico distractor, con el cuento del manido calentamiento global. Esto hace tiempo, para mí está ultrapasado el calentamiento global. Lo que hace falta es más acción, más compromiso social, menos negocio de la desgracia por parte de la demagogia global de las Naciones Unidas y estructuras corruptas y serviles como la FAO, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al servicio de la farmacia, y la Organización Mundial de la Alimentación, con el discurso blando al lado de la agroindustria, de los políticos, la fachada de las multinacionales de la agroindustria y de la farmacia. Y agroindustria y farmacias que tienen sus propias fundaciones para lavar imágenes, y los bancos internacionales. Un ejemplo muy claro de esa falsa filantropía ha sido desarrollada recientemente en África por la Fundación Bill y Melinda Gates y Rockefeller, la cual ahora en estos momentos, en un balance de los 14 años de pretenciosas inversiones en África, acaban de cumplir 14 años de inversiones, con más de $1.000 millones. Lo único que han cosechado son fracasos en varios países de ese continente africano, principalmente en 20, cuando sus proyecciones eran la de duplicar la producción de alimentos con el paquete tecnológico de venenos, fertilizantes, mecanización, y era la alianza para la revolución verde en África y era la solución, era el Mesías. Bill Gates era el Mesías.
Pero para que ustedes tengan una idea, se aumentaron las desigualdades en África y lo máximo que fue capaz, esos $1.000 millones, lo máximo que consiguieron fue en algunos momentos conseguir un pálido resultado del aumento en la producción de maíz, solamente en lo máximo en un 30%. En otros lugares consiguieron 15, 19%. Con la agricultura orgánica nosotros conseguimos más. Y tenemos no solamente la cosecha a más, sino que tenemos la construcción de la cosecha del suelo. Yo diría que si se quiere destruir totalmente la salud de la humanidad, basta con destruir la salud del suelo. Ese es el camino del desarrollo que nos han impuesto. Destruir totalmente la salud de la humanidad, destruyendo la salud del suelo. La estrategia es destruir la salud del suelo y automáticamente destruir la salud de la humanidad. En este orden de idea, y es sabido y reconocido que el calentamiento global es fruto del actual modelo de desarrollo tecnológico y consumo que se impone, el cual, si no se cambia la destrucción del planeta Tierra, es irreversible por el capricho y el maníaco comportamiento de menos individuos y unos pocos países coloniales querer continuar dominando y tener cada vez más. Si no cambiamos el enfoque, la interioridad de que no es el más, tenemos que tener otra mentalidad, otro enfoque, otra visión. Ese mismo modelo depredador en 50 años ha sido capaz de estimular y permitir las condiciones para extinguir más del 60% de las especies conocidas en el planeta. Vuelvo y repito, en los últimos 50 años, la agroindustria, con su modelo y su paquete, ha sido capaz de estimular y permitir las condiciones para extinguir más del 60% de las especies conocidas en el planeta. Yo diría que el eslogan de todo este desarrollo es atragantarse, sufrir asfixiándose con CO2 y morir gradualmente. Parece ser la ciega consigna del ecocapitalismo en su tumba, porque el ecocapitalismo también va para la tumba, o sea, no se va una gran mayoría sola, también quien promueve la muerte también morirá. Bueno, esto sería pues el discurso. Es necesario también propuestas. Si el tiempo lo permitiera en estos momentos, podríamos extendernos en presentar y enumerar más de un centenar de herramientas y estrategias muy básicas para trascender hacia otro tipo de agricultura con tecnologías más blandas, objetivos más humanos para el logro de la coexistencia de una sociedad más justa, mentalmente sana, respetando las demás especies y el entorno que hacen posible nuestra existencia. Como no es el caso, para entrar en detalles de estas tecnologías por las propias limitaciones del tiempo de la conferencia que se me otorgó, el cual es comprensible, porque es una conferencia y no es una propuesta de detalles tecnológicos, para ir terminando, lo que sí me atrevo a anunciar de forma muy resumida es un par de principios y una serie de objetivos que se deben considerar para que otro tipo de agricultura sea posible. Hay un principio básico: defender la vida y el medio ambiente integralmente ante cualquier riesgo que pueda representar cualquier actividad agropecuaria. Hay que defender la vida. Segundo principio básico: el suelo, de la misma forma que toda la producción agropecuaria, debe entenderse como una organización viva. Todo es un tejido vivo. No hay una actividad aislada. Considerar que el saber tradicional en las manos de los campesinos y las campesinas para muchos cultivos es tan importante como el conocimiento académico. El mundo académico no está por encima del saber campesino. Otro objetivo es desarrollar tecnologías adaptadas a las condiciones socioculturales y económicas y ecológicas de cada región.
a partir de una realidad, de las dificultades, y de forma no impositiva y consumista. Eliminar totalmente la utilización de los venenos y las prácticas que perjudiquen la producción de alimentos, los cuales colocan en riesgo la salud tanto de los trabajadores como de las trabajadoras del campo y de los consumidores. Yo diría que la producción sana que se logra con la agricultura orgánica es la cura más sensata y arma más poderosa contra la enfermedad inducida por la agroindustria y las farmacéuticas. La producción sana que se logra con la agricultura orgánica es la cura más sensata y arma más poderosa contra la enfermedad inducida por la agroindustria y las farmacéuticas. La farmacéutica y la agroindustria inducen la enfermedad, preparan a la gente para la enfermedad. Hay que redistribuir socialmente la tierra. Eso es fundamental. No podemos hablar de una agricultura sostenible si no se redistribuye la tierra. Es importante descolonizar la tierra a nivel global. Reducir los tamaños de las propiedades, ampliar los territorios en las manos de los campesinos y las campesinas. Permitir acceso a la calidad de la misma. Esto es otro problema muy grave. A veces se le entrega tierra a los campesinos, pero la calidad es pésima de esa tierra. Entonces debemos de considerar en la distribución social de la tierra la calidad de la tierra, porque los gobiernos a veces intentan dar tierra para los campesinos, pero le dan las peores tierras a los campesinos y campesinas más necesitados y campesinas necesitadas, y debe existir políticas claras, bien definidas. Producir alimentos de forma económica, accesibles para todas las poblaciones. La agricultura orgánica, los alimentos no deben de ser elitistas por un mayor precio. Eso es fascismo. El alimento debe ser para todas las poblaciones. Deben de ser nutricionalmente en armonía y a bajos costos. Todo el mundo debe comer sano. No hay selección para comer lo mejor. Todo el mundo debe comer sano. Comprender y trabajar las unidades productivas de acuerdo a las limitaciones del clima. Esa es otra cosa. A veces nos quieren imponer tecnologías que no son apropiadas para un clima, no son apropiadas para el potencial del suelo, no son apropiadas para la disponibilidad de agua y economía local. Finalmente, buscar el tamaño eficiente y diverso de la propiedad de la tierra para lograr la felicidad interior. Buscar un tamaño eficiente y diverso. O sea, en la agricultura orgánica no predomina el tamaño de la tierra en sí. Hay que aumentar, agrandar el tamaño del corazón, escuchar las emociones y reducir la razón de la economía y el desespero voraz. La Revolución Verde para los agricultores representó mecanización, fertilizantes químicos, venenos, pobreza, desplazamiento, muertes. Consideró el suelo como un insumo más. La Revolución Verde no implicó considerar la tierra como un organismo vivo, a los vegetales como alimentos que deben de ser producidos sanos, y a los trabajadores y trabajadoras del campo y sus familias como constructoras y constructores de una riqueza que no pueden ni deben pagar con su salud y sacrificio de su dignidad y felicidad. Son los campesinos constructores y constructoras, las campesinas, de una riqueza, pero no pueden comprometer su dignidad y su felicidad para hacer que otros sobrevivan. En la conferencia sobre las dietas y el alma, es un tema bastante amplio. Hoy se comienza a escribir mucho sobre las dietas y el alma, que también está anunciado en este título de la conferencia. Sobre eso les comento rápidamente. No existe en la humanidad algo más significativo que acelere su muerte que un suelo enfermo, del cual se desprende una dieta deficiente, que no es lo suficientemente completa y capaz para mantener un estado de ánimo saludable y una alma fortificada. La agricultura industrial, la producción, mata el alma, desfortifica, debilita el alma. No existe en la humanidad algo más significativo que acelere su muerte que un cuerpo sin alma,
de esto es capaz los alimentos. Los alimentos que se producen industrialmente no tienen alma, no tienen emoción, tienen otra cosa. Todo lo que se produce sin emoción arriba del suelo automáticamente repercute sobre el fortalecimiento o la debilidad del espíritu y el alma de las personas. Finalmente, un agradecimiento muy especial al amigo Matt Farr de Inglaterra, con el cual nos hemos hemos hecho hermandad en esta lucha a lo largo de los 7 años o 8 que nos conocemos en el medio de la producción de sus manzanos orgánicos. Muy agradecido a Matt por esta oportunidad, a los compañeros que han hecho posible esta conferencia, al equipo que nos apoya en estos momentos, a la traducción y todo. Decirles a ustedes, finalmente, todo lo que habita en la interioridad del ser, alguna vez habitó la interioridad del suelo. Todo lo que habita en la interioridad del ser, alguna vez habitó en la interioridad del suelo. Si la interioridad del suelo hay un vacío, todos sus habitantes que se mueven sobre la fase superior de la tierra, esa interioridad está vacía. Yo espero que luchemos por una agricultura para llenar la interioridad del ser, respetando la interioridad y el contenido vivo del suelo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación como conferencista y les deseo el mejor de los éxitos con la continuidad de la programación de la conferencia. Gracias al equipo, esperamos vernos en alguna oportunidad físicamente, espero encontrarlos en algunos cursos, en algunas conferencias, o cuando ustedes quieran, estoy disponible para que nos hermanemos y continuemos, no en la lucha por una agricultura, pero sí en la lucha por una vida fundamentada respetando la vida. Nosotros no somos la vida, nosotros somos una extensión de vida. Independientemente de la especie humana, la vida continuará sobre la tierra. No se olviden, no olvidemos. Las bacterias, los virus, son más antiguos que la vida en la tierra. La vida y la muerte son más antiguos que la vida en la tierra. Hay que respetar los virus, hay que respetar la microbiología. Ellos llegaron para fundar la vida en ese planeta. La vida y la muerte son más antiguos que la tierra. Les agradezco inmensamente la cooperación, un fraterno abrazo, dispuesto aquí para algunas preguntas que ustedes deseen hacerme. He tratado de resumir rápidamente esta conferencia. No estoy acostumbrado a hablar a una pantalla fría, una pantalla cuadrada, pero hago lo posible para transmitir a ustedes ese mensaje. Lo más importante no es la tecnología, lo más importante es estar abierto a sentir y al disfrute de la vida. Quien no disfruta la vida se deja distraer por la tecnología. Gracias. Disponible para las preguntas. Thank you, Jairo. Muchas gracias, Jairo. Siempre hablas con pasión. Y es lo que necesitamos ahora para motivarnos. Mi trabajo ahora es animar al público a hacer preguntas. Si hay alguien que tenga una pregunta, por favor pónganla en el chat y luego se las plantearé a Jairo. Jairo, nos quedan 25 minutos de tiempo, así que tenemos bastante tiempo para escuchar preguntas y para tener un poco de debate. Tengo una que acaba de entrar. ¿Puedes ampliar un poco la
conexión entre la salud de la tierra, la salud del medio ambiente y la salud humana. ¿Cómo se relacionan estas distintas saludes y cómo podemos trabajar por ellas? Yo tengo una manera muy rara de responder. Y a veces soy muy denso para responder. Lo único que yo les digo es que no existe ninguna vida desprendida de la tierra. Toda la vida está conectada con los minerales. Los minerales están animados, los anima la propia vida. Entonces, somos conexión directa con los minerales animados. No hay vida desprendida de la tierra. Esa para mí es la conexión más perfecta que hay para entender la salud. Y cuando estamos conectados, nosotros nacimos conectados a la salud, a la naturaleza. La naturaleza nos entregó la salud. El ser humano la destruyó y la transformó en mercancía, en negocio. Fue una desgracia la manera como se manipuló el asentamiento. Yo estoy escribiendo algo sobre antes. Vean bien interesante, los agrónomos no conocen la historia de la agricultura a través del tiempo. Y esto me preocupa, porque hay una historia antes de la agricultura. O sea, la historia del ser humano no inicia en el Neolítico. La agricultura tiene como base el Neolítico, 10.000, 11.000 años atrás. Y no se discute y no se habla cómo era el estado de salud antes del Neolítico. Es importante rescatar la salud antes del Neolítico. ¿Qué era la naturaleza? ¿Qué es el Paleolítico? Entender todo esto. Entonces vivimos distraídos. Yo les recomiendo siempre a las personas, para entender un poquito más sobre esta sensibilidad de la biología y esa conexión que hay, leer a Lynn Margulis. Leer a Lynn Margulis es fantástico, porque te lleva a un viaje donde se rescata realmente, no la humanidad, donde se rescata la vida. Para mí lo más importante es rescatar la integración, la integridad de la vida. No hay vida integral si no hay medio ambiente integral. No existe medio ambiente y no existe vida separada. Es difícil identificar dónde comienza la vida y dónde comienza el medio ambiente. Yo no fracciono el medio ambiente allá y yo acá. Son dos cosas que se conjugan. La conjugación hizo posible todo. Cuanto más se conjuguen las cosas, más sanos somos. Okay. So I've got much more of a practical question here. Tengo una pregunta práctica, Jairo. ¿Puedes dar ejemplos de agricultura ecológica de Colombia u otras comunidades? Sí, ¿Puedes darnos tenemos algunos ejemplos? en el mundo existen más de 350 millones de experiencias en manos de pequeños campesinos. Más de 20% de la producción de café en Colombia, diríamos que puede ser dentro de un café que es totalmente amigable con la vida. Lo que pasa es que no es reconocido. Hay innúmeras experiencias en Pachita, en el eje cafetero, en Colombia. Hay comunidades indígenas que viven totalmente fuera del sistema operacional de subsidios. Y hay ejemplos de pastoreo, hay ejemplos de ganadería orgánica. En Colombia en estos momentos, ayer escuché una conferencia de un compañero que tiene 26 experiencias en diferentes departamentos con la parte del sistema de ganadería y silvopastoril. Hay ejemplos de producción de azúcar orgánico a través de pequeñas, 20.000 familias pequeñas campesinas en Colombia dependen del proceso artesanal del azúcar moreno, sin ninguna utilización de venenos. Y ejemplos tenemos, México va por más de 2 millones de hectáreas en agricultura orgánica con las cuales hemos transcedido a transformarla. Uruguay, Argentina, tiene innumerables. Isla Verde en Uruguay es un bello ejemplo de alemanes que trabajan con agricultura orgánica.
En Uruguay tenemos el pastoral racional del compañero Juan Dutra. Tenemos experiencias de más de 3.000 hectáreas de ganadería orgánica y producción totalmente de granjas con pollos y gallinas también en Córdoba, Argentina, en la Patagonia. O sea, hay innumerables ejemplos. En Ecuador, producción de más de 1.200, propiedades con más de 1.200 hectáreas de producción de banano orgánico. Costa Rica, Nicaragua, Salvador. O sea, experiencias ahí por todos lados. Muchas veces no son reconocidas porque la mafia de la certificación, porque la certificación es una mafia y es corrupta. Entonces, el hecho de que no estén certificados y no hayan entrado dentro de esto, hay un tipo de modelo de agricultura orgánica clandestina y esa es fantástica. La mejor agricultura orgánica es la clandestina, la que no está alineada con políticas de subsidio del Estado ni que está controlada por la mafia de la certificación. Okay, no mincing of words there. So again, No te muerdes la lengua, desde luego. ¿Qué dice? Ahora voy a hacer una pregunta más amplia. ¿Puedes compartir tus ideas sobre cómo podemos propiciar un cambio agrícola? ¿Cómo podemos convencer a los productores convencionales para que cambien? A los productores no hay que convencerlos. Somos nosotros como consumidores que tenemos una grande responsabilidad de hacer aliados de un modelo político totalmente diferente. Jamás los campesinos han tenido culpa, a los campesinos no se les cambia. A los campesinos se les debe respetar y los campesinos siempre han sabido trabajar con la vida. Que tenemos que cambiar somos nosotros, tener un enfoque de consumo totalmente diferente. Y nosotros tenemos que comenzar a implantar una desobediencia civil como consumidores. Hay algunas cosas que yo pauto hoy en día. Si nosotros debemos de mermar la velocidad de consumo impuesta, el ciudadano debemos de mermar la velocidad de consumo. Segundo, nosotros como ciudadanos debemos ser rebeldes y divorciarnos totalmente del sistema bancario. Los bancos son usureros, son atracadores, son criminosos. Entonces, como consumidores, eliminar totalmente el contacto con el sistema bancario, disminuir la velocidad de consumo, hacer alianzas de consumo y de mercados con productores de forma directa, salir de la comunidad en que estamos. Señor consumidor, debajo del cemento está tu alimento. Y una propuesta para mí básica. Ingresar cada vez menos a los supermercados de grandes superficies. Tenemos que salir de la comunidad como consumidores y buscar alianzas con productores y buscar alianzas entre nosotros los consumidores. De lo contrario, esto se va a acabar. Es necesario alianzas, la importancia de la concientización y el enfoque del consumidor. Y el enfoque del consumidor debe estar centrado en que los campesinos no son bodegas de alimentos refrigerados, porque muchas veces el consumidor por la comodidad quiere llegar a una granja campesina y querer encontrar de todo. Un campesino no es supermercado, un campesino es una unidad cultural que hay que respetar y nosotros tenemos que salir de la comodidad. Hay que cambiar el enfoque nuestro como consumidores. Si cambiamos el enfoque nuestro como consumidores, cambiará automáticamente el enfoque de producción. Al campo no hay que llevar nada. Nosotros tenemos que dar el ejemplo como consumidores y automáticamente existirán cambios en políticas y en el campo. Adelante. Great. Okay, and we have one question here. Erosion from upstream in river systems often creates and maintains fertility on floodplains and in estuaries. Una pregunta que tenemos aquí es sobre la erosión de las aguas arriba. ¿Puedes comentar algo sobre los buenos y malos flujos de nutrientes en los sistemas aluviales? Hay una cosa que es bien interesante con relación al agua. No existe agua dulce en el planeta. Existe agua prestada del mar al planeta. Es una falsa ilusión. Agua dulce no existe.
Toda el agua pertenece al mar, toda. Lo que pasa es que hay una parte del agua que viene a pasear al planeta, que es diferente, viene a pasear y esa agua retorna. Hay una cosa muy importante. Sobre el agua que viene a pasear en el planeta, solamente hay disponible 0.3% del total del volumen de agua pasea en el planeta, solamente 0.3%. Porque de esa falsa cifra del 3% del agua dulce, una gran parte está congelada. Entonces no podemos contar con ella. Bueno, ahora la están descongelando. Y entonces lo que más me preocupa con el agua es que 25% del agua mal llamada dulce del planeta, 25%, es contaminada por el proceso de la síntesis agroindustrial. O sea, los insumos, los tractores, los fertilizantes, los venenos no han salido al mercado y ya han comprometido 25% del agua, de esa escasa agua que viene a pasear en el planeta. Entonces, ese es uno de los graves problemas. Y esa contaminación continúa después de la aplicación de los venenos. O sea, lo que más contamina el agua, el caldo divino para la vida, porque sin agua no hay vida. El mayor desespero de las grandes exploraciones espaciales es búsqueda de humedad. Sin humedad no es posible la vida. Entonces, esa vida está contaminada en la medida en que el agua está contaminada. Entonces, la mayor contaminación de aguas arriba hacia abajo se da, y no existe la línea del agua. Existe la espiral del agua. El agua vuelve a ser la misma. El agua es agua, el agua es espiral. No existe el ciclo del agua. La vida no son ciclos. La vida no son redes. La vida no hay equilibrio. Ese es un pensamiento colonial darwinista. La vida no es del más fuerte. La vida no es de aquel que más se acomode. La vida no es pirámide. La vida transciende a las figuras preestablecidas. La vida son espirales y los espirales nos llevan a la infinitud. Y la infinitud no le pertenece a la especie humana. La infinitud continuará. Y en esa infinitud habrá una historia por contar de una especie que va a desaparecer, que será la humana. Entonces, el agua, sin agua no hay vida. Y la calidad de esa vida depende de esa agua. El agua se físico-biotransforma constantemente. Quien más la contamina es la agroindustria. Previo a la producción química y después de la producción química, más del 70% del agua del planeta es contaminada por el sector agropecuario en el mundo. And one more question coming from, Y una pregunta más que viene de Tomás, que dice que ha estado leyendo su libro, El ABC de la Agricultura, y también ha estado leyendo el trabajo y las recomendaciones del agrónomo John Kempf de los Estados Unidos. Me di cuenta de que se solapan mucho los dos libros y me preguntaba si alguna vez habéis trabajado juntos, y también me gustaría saber qué piensa de sus recomendaciones prácticas y cómo comparan con las suyas. No, y no lo conozco y me acabo de enterar y me gustaría conocer los documentos de él. Entonces, no los conozco. Y qué bueno que haya coincidencia. La defensa de la vida es un concepto universal. Los escritos, cuando tienen el concepto universal de defender la vida, coinciden. Entonces, no es necesario conocerse. Es necesario sentir la vida y ahí viene entonces que comienzan a coincidir. Coinciden son los principios, no coinciden los escritos, son los principios, porque uno escribe con principios. Y cuando lo que uno escribe tiene esos principios, entonces termina siendo, se encuentran, hay un encuentro de pensamiento sobre esto. Sobre la pregunta anterior del agua, le voy a colocar un ejemplo sobre el agua.
Yo en estos momentos estoy haciendo cálculos de producción. Yo estoy produciendo huevos y gallinas en estos momentos. Para que ustedes tengan una idea, de manera industrial, para producir un huevo por día, la agroindustria consume de 100 a 135 litros de agua para producir un huevo. La agroindustria consume de 100 a 135 litros de agua. La agroindustria, en el sector de la postura, consume más de 30 litros de agua por gallina. Para que ustedes tengan una idea, yo estoy consumiendo 200 mililitros de agua por gallina por huevo. 200 mililitros. Una gallina en un día no consume más de 200 mililitros de agua. Cuando usted a esta gallina le da pastura fresca, se reduce el consumo de agua. Yo tengo un consumo de agua por gallina en algunos momentos de 100 mililitros de agua cuando la gallina está en libre pastoreo, para que ustedes tengan una idea. Una manzana producida de manera química, una manzana, para que ustedes tengan una idea, producida de manera química, necesita aproximadamente de manera agroindustrial 70 litros de agua para una manzana. De manera orgánica, esa manzana se puede producir con menos de 10 litros de agua de manera con biofertilización y cobertura de suelos. Son ideas que se pueden aportar. Un vaso de leche consume aproximadamente 200 litros de agua en el sistema industrial. Un campesino, para producir 1 litro de leche, consume menos de 20 litros de agua. La agroindustria consume 200 litros de agua. O sea, la 10ª parte. O sea, estamos hablando de una economía enorme. No sé si alguna otra pregunta. There are a few. I'm just wondering whether Hay algunas preguntas más. Me pregunto, Jairo, ha producido últimamente un libro y voy a poner aquí una foto en la pantalla de este libro y quizás podrías hablar sobre por qué escribiste el libro y puedes hablar de algo del contenido del libro. Hay una pregunta que queremos contestar. ¿Cómo podemos aprender más sobre ti o cómo podemos contactar contigo? Voy a compartir la imagen del libro. Voy a poner también la página web de Jairo y de su centro en Colombia y también voy a poner la página web de Ragman's Farm donde se puede comprar la copia en inglés de su anterior libro. Voy a compartir pantalla. Sí, Aquí está una copia del libro. Sí, este libro, Mierda la carta. O sea, esto es una semejanza. Cuando uno llega a un restaurante, a uno le dan una carta para escoger. Bueno, esa es la idea. Cuando usted abre el libro, puede escoger la receta que usted desee o reinventar. Esa es la ventaja de este libro. Este libro, en la realidad, es simplemente una organización de ideas, de experiencias prácticas con campesinos. O sea, en la realidad, este libro es una recolección de recetas, de ideas, y el libro a cada momento estimula para que usted rediseñe, para que usted reinvente. El libro es un estímulo. Es como estoy dando el ejemplo de una cocinera. Una cocinera es aquella que con los ingredientes que tiene hace buenas comidas y con los mismos ingredientes hace diferentes comidas. De eso se trata el libro. El libro es un estímulo principalmente a la creatividad, a la reformulación, al descarte, y no creer en recetas. Y usted tiene ejemplos de recetas y lo más bonito del libro es que ha hecho una limpieza de las recetas que más precisamente pueden actuar en los diferentes cultivos. Es una recolección, es un libro que siempre termina reescribiéndose nuevas cosas porque nuevas fórmulas surgen, nueva constancia. Esto es una constancia. Entonces, de eso trata el libro y por eso lo escribí. Lo escribí porque veo que era necesario. Mucha gente me pregunta por recetas. Pero llegaba un momento que yo ya estaba saturado de tantas recetas y no, pues voy a escribir el libro. Y el libro alberga más de 260 recetas y es para descartarlo y utilizarlo. No es para leerlo, el libro no es para leerlo, es para entender lo que es diferente. Y solamente entiende el que hace.
Quien no hace, no entiende. No basta saber si no se hace. El hacer me lleva al entendimiento. Solamente es capaz de entender el que tiene acción. Quien no tiene acción no va a hablar con pasión. Es la diferencia que yo tengo con el mundo académico. Hablar con pasión. Y se habla con pasión cuando se tiene acción. Sin acción no hay pasión. Hay un mundo académico. So another question coming in, which is Otra pregunta que nos ha llegado. ¿Dónde ve el desarrollo real del esfuerzo científico, del trabajo científico? ¿En qué nivel crees que el trabajo científico va a ayudar la lucha para la agricultura ecológica? Indiscutiblemente ya está planificada. Se calcula que a partir del año 2050, está calculado, que es necesario duplicar la producción mundial de alimentos, según los datos y la mafia de la FAO. La FAO es una mafia. Y estuve leyendo los últimos documentos de ella de agricultura sostenible y de cualquier manera recomienda herbicidas. O sea, los burócratas, el día que se termine y el día que el hambre queda erradicada, la FAO desaparece. La FAO sobrevive, es una institución de prostitución, sobrevive hablando sobre calmante del hambre. No, el hambre no hay que calmarla, el hambre hay que erradicarla. Y se erradica el hambre cuando ellos realmente terminen de hacer negocios. Y entonces lo que sí existe es una proyección que los únicos dos continentes que sean capaces de tener área para duplicar la producción de alimentos es África y América Latina. Los demás continentes tienen agotado las condiciones de producción de una agricultura totalmente diferente, sana y duplicar la producción de alimentos. Ahora, esos son los cálculos convencionales. Yo diría que si los cálculos fueran dentro de la agricultura orgánica, no seríamos capaces de duplicar la alimentación. Seríamos capaces de cuadruplicar la producción de alimentos porque la economía de energía es enorme. Para que ustedes tengan una idea, una vaca es capaz de economizar 200 toneladas de petróleo en un año. Una vaca es capaz de economizar. En la mierda de una vaca transformada en biofertilizante es capaz de economizar 200 toneladas de petróleo en un año. O sea, los cálculos que hacen Naciones Unidas son cálculos convencionales de la agricultura convencional que hay que duplicar. Pero si entráramos dentro del enfoque de la agricultura orgánica, no seríamos capaces de duplicar, seríamos capaces de cuadruplicar fuera de la economía petrolera que tendríamos de energía, que sería totalmente diferente. Estas proyecciones no caben en los negocios de la FAO. La FAO es una empresa de negocios. Por eso no caben estos cálculos. Ellos hacen cálculos dentro de la agricultura convencional. Entonces, sin duda alguna, la agricultura orgánica solamente va a ser posible y es posible en América Latina y África. El desplazamiento ahora es sobre África. ¿Por qué? Porque es donde hay mayores regiones, es donde hay entre comillas, hay una corrupción enorme estatal en África. La corrupción es enorme. Hay una penetración mayor y en América Latina ha mermado todo este ritmo porque hay mayor conciencia y todo. Pero África es el nuevo bolillo. Les voy a comentar una cosa y son muy pocos los que tienen este análisis. Cuatro instituciones últimamente han representado a África con poder global. Un presidente negro, Nobel en Estados Unidos, de origen keniata. Un representante de la OMS de origen africano. Un representante de Naciones Unidas negro, premio Nobel, representante de Naciones Unidas. Y un representante negro, representante de la FAO. Esa fue la estrategia de Bill Gates con Obama. Tener 4 negros en el poder para dar la imagen y irse a África. Fue una estrategia global. 4 africanos en el poder global para penetrar en África. 2 premios Nobel negros y 4 poderes en Naciones Unidas, FAO,
OMS y presidente de Estados Unidos. Fue una estrategia global. Nadie se imagina qué representó tener estos 4 personajes. Entonces esto limpia la imagen. A nivel global, 4 negros limpia la imagen y África lo ilusionan con esto e inmediatamente penetran. Estos 4 permitieron la penetración sutil, es una penetración sutil. La raza utilizada como mecanismo de dominación de poder en África. 2 premios Nobel negros seguidos. Un presidente negro de Estados Unidos, un director de Naciones Unidas negro y un representante de la FAO con varios mandantes negros, pero viviendo fuera de África. Viviendo fuera de África y dando las directrices para África y penetrándose con Bill Gates para África. Por eso hicieron todo esto. No, entonces no se habla de la geopolítica, sino que se hace de la razopolítica. O sea, la raza, la imagen del negro para el dominio también. Entonces es una manera de amortiguar. El color negro fue un mecanismo de amortiguar también la ansiedad en África y la penetración. Entonces África se sintió con el poder en el mundo. Pero ¿quiénes eran ese poder? No, la estrategia global, el Banco Mundial lanza sus estrategias globales bien criminosas, utiliza todas las artimañas, entre ellas la raza. Entonces, América Latina y África son los 2 únicos países que tienen áreas reales vírgenes para convertir en agricultura orgánica y para reconvertir, porque todavía concentran una gran población en el medio rural. Jairo, Jairo, nos queda muy poco tiempo, tenemos que terminar ahora y siento tener que interrumpirle y cortarle porque veo que ahora se está calentando, pero tenemos que terminar a la hora. Entonces, quiero darle las gracias y espero que hayas llenado de pasión a todos los que estamos escuchando aquí, porque eso es lo que necesitamos. Ha sido fascinante escucharle hablar. Muchísimas gracias. Hay unos comentarios fantásticos sobre cuánto han disfrutado de su charla. Muchas gracias por contestar. Espero que hayan disfrutado. Pueden mirar los links aquí en el chat si quieren aprender más sobre Jairo o el libro que tiene en inglés, que también está disponible en la página web de Ragmans. Muchas gracias, Jairo, y muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, muy amable por la oportunidad y éxitos y pasen un resto de final de día en plena felicidad compartido con la vida. Gracias.